El hambre en el conurbano es una realidad. Las estadísticas van atrasadas, ¿sí? Las estadísticas del INDEC están midiendo recién el primer trimestre de este año, las del Observatorio de la Pobreza de la Universidad Católica están midiendo el último trimestre del año pasado, van atrasadas, y en el medio pasaron varias cosas, sobre todo primero el golpe de mercado, la devaluación, y ahora la recesión económica que anuncian todos. O sea que las estadísticas van atrasadas a partir de un efecto de golpe social que hubo con la devaluación. Y esta realidad del hambre en el conurbano es algo que nadie está midiendo, nadie está logrando entender y nadie está logrando medir, pero que se está transmitiendo en algunos indicios de preocupación, en algunas postales. Esta noche en GPS vamos a hablar con dos intendentes del conurbano que están tomando medidas para ver qué hacen, no ya para intervenir sobre situaciones de marginalidad o pobreza crónica, sino situaciones de hambre que les han saltado, que les han aumentado en los últimos meses, ¿sí? El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, decidió redirigir las partidas de bacheo, las va a dirigir a ayuda de alimentos. Así es sencillo. Lo que tiene que hacer un intendente, que es evitar que haya pozos, dijo, bueno, los pozos pueden esperar, hay que darle de comer a la gente. Juan Zabaleta de Hurlingham decidió subsidiar el pan, claro, porque ustedes saben que la harina de trigo, por aquello de que ahora el trigo se exporta y no tienen retenciones, aumentó casi un 60% en menos de 2 meses, y esto provocó que se dispare el precio del pan, y entonces el precio del pan ahora lo tienen que subsidiar de alguna manera para que no se sienta tanto en la vida cotidiana de la gente. Hay otro intendente, que no me ha autorizado a contar esto, pero que me mostró el depósito gigantesco con bolsones de comida que él tiene para que, por si hay alguna necesidad mayor, digamos, bolsones de comida directamente. No, es un intendente que no le gustan demasiado los comedores y prefiere que cuando hay hambre directamente le da bolsones de comida a la gente. Esta es la preocupación que hay. A esta preocupación que tienen los intendentes del conurbano se suma la de la iglesia. La iglesia, que es quien tiene un pulso capilar de lo que va pasando en los barrios, empieza a preocuparse por lo mismo. Empieza a preocuparse, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a provocar esta situación de hambre en el conurbano? Cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, junto con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, consideraron que hay en el conurbano, o sea, no en la provincia de Buenos Aires, sino en el conurbano, hay un nivel de problema de alimentación que alcanza el 60% de los niños. 60% de los niños. Digo, para que veamos cuál es la magnitud de lo que está pasando. ¿Esto se traducirá políticamente? No sé. La verdad que no sé. Yo no tengo, ni creo que nadie a esta altura en la Argentina puede decir si esto va a provocar una bronca contra el gobierno o no, porque si esto fuera así, en las provincias más pobres de la Argentina, que conservan desde hace años los mismos gobiernos, pese a que su situación de pobreza no cambia, deberían cambiar de gobierno, y sin embargo no cambian. No sé, que la verdad que interpretar la pobreza o la caída social en términos políticos o de cambios políticos en la Argentina es una aventura y no tiene sentido. Pero sí lo que tiene sentido es analizar cómo se va a degradar la vida de los sectores populares en el conurbano, porque el conurbano, muchachos, está acá nomás de la ciudad de Buenos Aires. Y todos saben que el conurbano es en la Argentina un factor de gobernabilidad o de desgobierno. Y los que primero lo entienden es el propio gobierno. La gobernadora María Eugenia Vidal ya dijo que iba a dar partidas de ayuda social quitándolas de obras públicas. O sea, el propio gobierno, la propia gobernadora está diciendo esto, está entendiendo que hay que redirigir partidas, no solo recortar, sino que además de recortar obras públicas, que es lo que se han comprometido con el Fondo Monetario Internacional, también van a redirigir la plata. La plata de las obras públicas la van a redirigir, en este caso, a ayuda social. ¿En qué se traducirá? ¿Es poco, es mucho? No se sabe. La van a redirigir a ayuda social. Eso lo tienen absolutamente confirmado y han hecho los anuncios. La preocupación del gobierno también se traduce en la cuestión de seguridad. Y si no, hay dos elementos que ustedes tienen que tener en cuenta, que el gobierno está mirando efectivamente, porque tienen los datos de lo que puede pasar y están preocupados. Claro, ¿cómo hace el gobierno? Lo disfraza, lo dice, lo presenta con optimismo, con estilo Durán Barba, pero la preocupación está.
La mejor manera de cómo te la venden cambiada es lo que pasó hoy con el aumento del transporte. El aumento del transporte en la Argentina tiene que ver con la quita de subsidios, porque necesitan bajar el déficit fiscal. No hay mucha vuelta, todo el mundo lo sabe. Hoy el ministro de Transporte, Guillermo Dittil, cuando anunció el aumento del transporte, que de acá a 3 meses va a aumentar un 30%, ¿sí? Y que ya a lo largo del año va a tener una suma del 125% del transporte, dijo que es porque están haciendo Metrobús. Entonces van a aumentar el colectivo porque están haciendo Metrobús. Van a aumentar el precio de los trenes, no porque necesitan bajar los subsidios, sino porque están haciendo obras. Las obras tienen financiamiento, no necesitan aumentarlo. Es porque necesitan bajar los subsidios, lo cual hasta parece razonable, porque algún día había que desmantelar la bomba de los subsidios, pero siempre te la intentan vender cambiada. Esto es lo que está pasando también con la cuestión de gobernabilidad. ¿Para qué si no la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió ella a agitar el fantasma de la desestabilización y los saqueos a fin de año? ¿Por qué? ¿A cuento de qué? Si lo hizo como por preocupación, es una torpeza política. Lo está haciendo para tirar la pelota al campo contrario. Entonces, la ministra Bullrich hace un par de días salió a decir... la Cámpora, los movimientos sociales, Moyano, todos están congeniándose y conspirando para armar un estallido social en diciembre. Parece que es el Tero que está gritando para avisar algo que ellos mismos temen. En ese contexto es en verdad que hay que anotar el decreto de las Fuerzas Armadas. Entonces, porque ahí también va a venir mucha discusión, mucho chisporroteo, mucha cañita voladora de boludeces que se van a decir de un lado y el otro. Yo solo quiero aportar un detalle. La Argentina y Brasil tienen procesos políticos y económicos paralelos. Y la verdad que las políticas de Argentina y Brasil tienen mucho más parecido que el que nosotros mismos sospechamos. El plan económico de Temer se parece mucho al plan económico de Macri, la devaluación, el intento de reforma laboral. Lo que está pasando en Brasil siempre sucede antes que lo que sucede en Argentina. Y muchas cosas que pasan en Brasil, Argentina las copia o las adapta. Y ahí viene lo de las Fuerzas Armadas. En Brasil, muchachos, para que Lula vaya preso, fue fundamental la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? El jefe del ejército, con un tuit, haciéndose el institucionalista, pidió que los corruptos vayan presos. Y él cambió ese solo tuit del jefe del ejército, terminó provocando que un voto de la Corte Suprema de Justicia, que estaba indefinido, cambiara. Y terminó preso. En Brasil, ya desde hace un tiempo, las Fuerzas Armadas entran a las favelas a combatir el narcotráfico. ¿Esta situación se puede equiparar con la de la Argentina? No. Acá no hay poder de fuego, los narcos no tienen poder de fuego, los tranzas que venden en las villas son peligrosos, arreglan con la policía, todo lo que ustedes quieran, pero ninguno de ellos tiene un lanzagranada para bajar un helicóptero, como sí ha pasado en las villas de Río de Janeiro, donde el poder de los narcos es realmente grande y pueden combatir, y pueden tirotearse, y pueden sacar una ametralladora y cagarse a tiros con la policía sin problema, y a veces hasta le hacen frente al ejército. Son dos conceptos absolutamente diferentes, pero acá no es que van a poner las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico o para que entren a las villas. No es por ahí, porque por ahora ese peligro no existe. No es que van a necesitar al ejército para combatir a la RAM, porque en definitiva la RAM, los muchachos mapuches, son unos muchachos desarticulados que a lo sumo tiran piedras, no confundir, por más que de vez en cuando intenten incendiar algo, no son gente que haya que combatirla con las Fuerzas Armadas porque no tienen poder de fuego. Lo que hay detrás del decreto del presidente Macri para reconciliarse o para darle algo que hacer a las Fuerzas Armadas es primero llevarlas a la frontera para traer más gendarmes, pero también incorporarlas a un pacto de gobernabilidad. Las Fuerzas Armadas pueden llegar a ser en algún momento, si la crisis se profundiza, alguien que garantice la gobernabilidad en la Argentina. ¿Qué quiere decir la gobernabilidad? Que ninguno se subleve, que no haya quilombo en los cuarteles, que ninguno se quiera hacer el nacionalista y quiera sacar los pies del plato. Esto es lo que está detrás del decreto de Macri y las Fuerzas Armadas. Algo que está pasando en Brasil. En Brasil, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, solo con un tuit y con un montón de voceros militares que reclamaron moralina y moralidad y contra la clase política y qué sé yo, provocaron que a Lula fuera preso y nadie, no hubo casi movilizaciones y Lula sigue preso.
En un escenario donde Cristina Fernández de Kirchner puede terminar liderando las encuestas y volver a ganar, ¿qué pasa? Rápidamente pueden descongelar el pedido que está en el Congreso, que vence en noviembre. Qué casualidad. El peronismo federal y el oficialismo acordaron para que el pedido de desafuero de Cristina caiga en noviembre, y ahí se verá el escenario electoral. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento deciden meter a Cristina presa? Justo cae a fin de año. Todas estas cosas hay que ver, y por eso las miradas están puestas sobre fin de año. ¿Qué pasa además a fin de año? Termina la cumbre del G20. O sea, ustedes acuérdense que para noviembre va a estar acá Trump, el presidente chino, la presidenta alemana Angela Merkel, van a estar todos acá en la cumbre del G20, los helicópteros sobrevolando, las camionetas blindadas negras, todo va a parecer del primer mundo, pero una vez que se vayan, ahí se queda Macri solito con la realidad social, que para ese momento va a ser un verdadero dolor de cabeza. Ese es el escenario que se viene. El gobierno, ¿qué está haciendo? Diciendo, nos van a desestabilizar para diciembre, pero la verdad es que la realidad social, con el aumento del hambre en el conurbano, que todavía no alcanzan a medir las estadísticas, porque esto fue muy rápido, para diciembre va a estar verdaderamente caliente. ¿Puede el gobierno hacer algo? Y sí puede. Puede intervenir, puede hacer algunas cosas, puede repartir más asignación universal por hijo, puede tirarle plata a los movimientos sociales, puede tirarle plata a los comedores. Como están diciendo, van a dar préstamos ANSES para que los jubilados y la gente de la UH tenga una guita fresca y ahí ir bicicleteando y motorizar un poco el consumo. Todo eso lo pueden hacer. Pero la situación de deterioro de los ingresos, del salario, todo eso se está sintiendo y está generando preocupación, como van a ver esta noche en GPS, de los intendentes, de la iglesia y también de la política. Los políticos que están muy callados, digo los políticos importantes de este país, Cristina no habla, Massa no habla, Randazzo no habla, todo calladito a la boca, escondido porque tienen miedo de que si hablan el gobierno les tire el aparato publicitario encima y los estigmatice y les diga, ustedes quieren la desestabilización. Nadie habla. Fíjense qué loca es la política en la Argentina. Los que hablan son tipos como Luis de Lía, que terminaron siendo absolutamente funcionales al gobierno. Hay que fusilar a Macri en plaza pública. Todas esas pavadas que en la Argentina nadie quiere, terminan siendo funcionales al gobierno. Y el gobierno, los voceros del gobierno salen todos a hablar de Luis de Lía, como si lo que dijo Luis de Lía, que hace años que no es funcionario, y que no tiene mayor representación política, ni un solo diputado, ni dirigente en ninguna parte de la Argentina, fuera realmente importante, cuando en verdad lo importante es el hambre. Digo, no perdamos el foco en esto. Lo importante es el hambre. Al mismo momento que yo estoy hablando, en el conurbano hay gente que se está cagando de frío y cagando de hambre. Por ahora, de lo que sabemos son estadísticas. A veces cuando nosotros vamos con una cámara y grabamos y vemos la gente lo mal que lo pasa, nos dicen que somos kirchneristas, camporistas, moyanistas, zurdos, desestabilizadores. Toda esta película ya la vimos. Cada vez que alguien va con una cámara y muestra que hay hambre, producto de una crisis social, producto de uno de estos cimbronazos económicos, rápidamente te caen sobre el cuello y te dicen cualquier boludez. Yo ya tengo 30 años de laburo en el lomo y lo vamos a seguir haciendo porque nos aburre ya todo esto y porque vimos pasar a muchos de estos que decían que nosotros hacíamos estas cosas para desestabilizar. Y si no nos quieren creer en nosotros, escuchen o préstenle atención a los que no están hablando, a los que no dan la cara pero están preocupados por abajo. Los obispos, los intendentes, los dirigentes políticos, los concejales, están preocupados por esto, porque ven que lo que pasó, lo que comenzó en mayo con la devaluación, se trasladó a la vida cotidiana, en la caída de los salarios, en los despidos y sobre todo en el hambre. Las estadísticas atrasan, pero el hambre en el conurbano hoy, en este momento, a esta hora, duele más que nunca. Bienvenidos, esto es GPS.